Hablemos ahora, amigos, aquí en A las 9 en 1 de la historia reciente, historia contemporánea de nuestro país. ¿Qué mejor que aprenderlo y hacerlo, miren, a través del libro Tres crisis: nacionalismo, neoliberalismo y la era tecnoeconómica? ¿Quién escribe este libro? Bueno, pues José Ramón López Portillo Romano, hijo del expresidente de nuestro país, José López Portillo. Doctor, bienvenido, gracias por estar por aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, Gracias. pues qué interesante, Pablo, amigos. Hemos tenido oportunidad de empezar a leer este libro que nos documenta perfectamente por qué hemos llegado a donde estamos, cómo se dio en estas décadas a partir del inicio del sexenio de su padre. Y nos gustaría que nos platicara, de entrada, ¿qué le inspiró a documentar estas tres crisis que usted llama? Usted vivió de cerca, en carne propia, todo esto. Sin duda. Bueno, este libro se cocinó a lo largo de mucho tiempo. 4 partes. Perdón. La primera es mi experiencia personal como testigo de lo que ocurrió, pasaba en el país, tanto en el gobierno del licenciado Echeverría, que tuve acceso a él indirectamente y directamente a través de mi padre, el sexenio de mi padre, en donde participé directamente por muchas razones. Él llegó sin ningún equipo político y necesitaba en su entorno a gente que tuviera confianza en que le dijera qué es lo que estaba ocurriendo. Habían pasado cosas, había habido un atentado en contra de mi tía, en fin, él estaba aislado básicamente. Y a lo largo de ese periodo yo registro una serie de eventos. Luego represento al presidente de la Madrid en Roma y después, por un accidente, pero también con intención, voy a Oxford a hacer mi tesis doctoral, en donde realizo una investigación a fondo sobre lo que había pasado con archivos privados de expresidentes, de secretarios de Estado, de empresarios, de intelectuales, etc. Y toda esa información primaria que no ha sido expuesta a la luz pública está contenida en el libro. Esa parte es importante y forma el segundo evento del libro, ¿no? Recabar toda esa información. Más adelante me encuentro en Oxford lidiando con temas de tecnología y lidiando en Oxford mismo con el estudio de la era neoliberal. Esa es la tercera parte. Y la cuarta y última es lo que es la era tecnoeconómica, en la cual me especializo a partir de principio de este siglo. Soy asesor del secretario general de las Naciones Unidas, del Gobierno de México, etcétera, en temas de rápido cambio tecnológico, y escribo un libro al respecto. Lo interesante, don José Ramón, es el tema de cómo va manejando por épocas, ¿no? Sí. Por épocas las mismas crisis que ha enfrentado México. Y hoy en día, pues queramos o no, hay desafíos estructurales a los que se enfrenta el país, sobre todo con el tema de la tecnología. Creo que hay 2 puntos muy importantes. La inteligencia artificial, esta reconfiguración geopolítica con la llegada del segundo mandato de Donald Trump y cómo está operando el mundo, y el punto de la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, es muy importante lo que dice. El libro está escrito de tal manera que su mensaje principal es: hay que estudiar el pasado con rigor, desplazando, desmontando narrativas simplistas que fueron utilizadas para justificar modelos económicos, ideologías, lo que sea, y que estableció una cacofonía de dichos entre los nacionalistas, los neoliberales y ahora la 4T, y entre ellos, y no se elaboró una estrategia apropiada para enfrentar las crisis. Ahora estamos enfrentando esta nueva crisis, y digo que es una crisis porque, a pesar de que la 4T no se encuentra en una situación crítica, sí está englobada por un mundo que está siendo transformado radicalmente. Es decir, radicalmente implica desde la raíz en todos sentidos, desdemocratización, desliberalización, etcétera. Y de acuerdo a lo que marca en esta línea del tiempo con estas tres crisis, doctor José Ramón López Portillo, ¿vamos a una cuarta crisis? Bueno, estamos en la tercera crisis, estamos enfrentados a la tercera. La cuarta crisis va a ser no responder a los retos
y las oportunidades que nos está ofreciendo lo que dice usted. La inteligencia artificial, la automatización y el derrame de beneficios en muchas industrias, bioquímica, etc. Esa sería la cuarta crisis. No responder a tiempo, no tener una estrategia para responder a esta. ¿Qué le diría a las personas que piensan y que viven con este lema, ¿no? Con esta frase de México aguanta todo? Hemos pasado distintas crisis en distintos momentos, devaluaciones de la moneda mexicana, bueno, en fin, un sinfín de cosas, crisis de seguridad, crisis de violencia. Y bueno, ¿qué le diría a estas personas que piensan que México aguanta todo, no importa, todo es pasajero, ya pasará y México aguanta todo? Que es muy peligroso pensar así, sobre todo ahora. En primer lugar, porque no es cierto. En segundo lugar, porque no tenemos tiempo para responder y esto parecería decir, bueno, no importa, hago mañana lo que tendría que hacer hoy. Y en tercer lugar, porque no están entendiendo la dimensión de lo que se viene en esos dos aspectos, de oportunidades extraordinarias para un país como México, pero también de desafíos que podrían ser catastróficos. Entonces, eso no tenemos que pensar, hay que superarlo. Hay que superar ese Eso pensamiento. y la disposición al diálogo entre todos. Es de lo que menos se ve ahorita. Exactamente. Doctor, ¿a quién está dirigido este libro? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el concepto del neoliberalismo. Muchos creen que lo acaba de inventar López Obrador en la mañanera hace algunos años. Sin embargo, aquí encontramos origen, causas, consecuencias, lo que podría generar y demás. Y yo le decía, ¿a quién está dirigido? Porque tienen al día de hoy muchos una animadversión a lo que suena a expresidentes, al PRI, a hijos de expresidentes y demás. ¿A quién quiere llegar con este mensaje? Bueno, efectivamente, es una pregunta muy importante porque justamente lo que busca el libro es estudiar con rigor cómo suceden las cosas, cómo pasamos de una era a otra, del nacionalismo que entró en crisis con la crisis de la deuda y la nacionalización de la banca, que termina ideológicamente con el periodo del llamado nacionalismo revolucionario, a la era neoliberal que se forja, como lo explico, con detalle documentado de primera mano, se forja a golpe de crisis. Es decir, no hay un proyecto, no hay una visión, nadie dice vamos hacia el neoliberalismo, vamos a construirlo, se construye por una serie de interacciones y eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Se genera el neoliberalismo que se califica después durante el gobierno de Carlos Salinas y después Carlos Salinas se niega a aceptar que es neoliberal y propone que está implantando un orden de liberalismo social, pero después, vamos, el flujo natural de las cosas internacionales describe toda esta era como neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque se basa en la economía de mercado. Pero México, y es muy importante subrayarlo, México establece su propio tipo de neoliberalismo, muy distinto al de Corea del Sur, Israel, China, si quieren llamarlo así, etc. Depende de la circunstancia también de cada nación y lo Exacto. que esté viviendo cada país en Sin su duda. momento. En estos momentos estamos viviendo algo crítico, don José Ramón, con el tema de la renegociación del TEMEC con los Estados Unidos. Usted es economista, es politólogo. ¿Cómo ve esta renegociación de este tratado? Y si estamos ante una evidente crisis y esto no se renegocia de la mejor manera. Bueno, el mundo está cambiando, está roto, quizá como el primer ministro Carney lo describió muy bien en Davos, el mundo está roto. Y yo describo aquí claramente en los últimos 4 capítulos por qué está roto. En primer lugar, hemos dejado atrás la era del neoliberalismo, de la globalización, de la democratización o esta tendencia a la democratización y de una serie de tendencias de incorporación social, igualdad de oportunidades, desarrollo, etc. Eso ha quedado atrás. Hemos entrado en una era iliberal, como le describe Beckley, ustedes lo pueden ver ahí, a una era en donde los oligopolios se han unido al poder político para forjar sus propias estrategias de interés, donde la competencia de los gobiernos en términos geopolíticos, China, Estados Unidos, prevalece sobre cualquier otra lógica, inclusive la del desarrollo de la inteligencia artificial, en la búsqueda de preeminencia de las corporaciones igualmente, en fin, todo esto está creando un mundo, repito, iliberal, de grandes oligopolios, de participación e interferencia del crimen organizado
y de descomposición del orden mundial como lo conocíamos. Aquí describo todos los detalles, no los voy a repetir, pero esto es muy distinto. Y el TEMEC, que ha sido una pieza clave para el futuro de México, tiene otra dimensión ahora. Porque tiene, a pesar de que es fundamental y dependemos cada vez más de Estados Unidos, tenemos pocas posibilidades de que sea un instrumento tan beneficioso para México como lo fue antes y todavía antes con el TLC. Y para este año eso va a ser crucial. Doctor José Ramón López Portillo, aprovechando que está aquí, pues nos gustaría también escuchar alguna opinión un poco más de lo que estamos viviendo actualmente en asuntos políticos. Sí. Si me lo permite, a usted le tocó lidiar, yo creo que al día de hoy, por ejemplo, con este asunto de el orgullo de mi nepotismo, una frase que acuñó su padre, y me gustaría pedirle una opinión respecto a lo que vivimos actualmente, por ejemplo, con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si realmente el nepotismo sigue existiendo o ya no, desde su punto de vista. Estamos hablando del tren, de un tren que descarriló, en donde el hijo del expresidente en su momento supervisó la obra y demás. ¿Qué piensa de todo esto? El nepotismo existe en todos los países y en todas las dimensiones. Vamos, el sector privado es nepotista, deja etcétera, a sus hijos en las posiciones de poder. No es una cosa de mérito por lo general, sino es algo de confianza, es una necesidad de confianza. En el caso de mi padre, estaba aislado, básicamente está acorralado con gente que le ha sido impuesta. Él no llevaba un equipo, no tenía una plataforma como el otro precandidato, María Moya Valencia, por ejemplo. Él no lo tenía. Y después del atentado de asesinato a su hermana y a mi abuela, etcétera, él busca cerrarse y yo me iba a ir afuera a estudiar. Me dice, quédate, ayúdame. Lo hago, y lo digo honestamente, con lealtad y con toda mi fuerza, pero la práctica del nepotismo, y ya lo he dicho, es una práctica muy mala y que debemos rechazar en todos los sentidos. Yo sé que al lado hay ejemplos de nepotismo, de hijos de presidentes han sido presidentes en Estados Unidos y en otras partes. Hay que evitarlo y hay que tender hacia un sistema de mérito y de seguridad más que de privilegio. La intervención de familiares en cualquier actividad respaldada, auspiciada desde el poder, es una práctica que debe ser inaceptable, igual que la del amiguismo. No es nada más los parientes, son también los amigos que yo entiendo, el poder se quiere rodear de seguridades y de confianza y quiere prevalecer a como de lugar y uno quiere trascender en historia, pero tenemos que pasar a una madurez política y desechar malas prácticas como esa. Pero ¿cómo romper con eso? A través de un fortalecimiento de la democracia y de participación de la gente en todos los asuntos políticos. Lamentablemente, y eso también lo describo allí, hemos entrado a lo que podríamos llamar un autoritarismo competitivo. ¿Qué significa esto? La imposición de castigos, de represalias, de difamaciones y de otros métodos para asegurar que quienes no son parte de este ámbito de confianza se alineen con los intereses del poder político, privado, el que sea. ¿A través de qué? Yo te amenazo con imponerte tal cosa y tú te autocensuras, ¿verdad? O yo te amenazo, si no puedo a ti, a un familiar tuyo y tú te disciplinas. Ese tipo de prácticas que no vienen nada más de México, sino de lo que están haciendo países al lado nuestro, Estados Unidos y otros, es inaceptable y tenemos que rechazarlo con toda nuestra fuerza. Y ese es el problema principal, estamos desinstitucionalizando al país. Y si esto continúa, no porque, yo entiendo y se entiende aquí la lógica del poder es preservarse, asegurarse, mantenerse, controlar, etc. Pero si no establecemos una nueva gobernanza tremendamente adaptativa, esta nueva ola, yo lo diría inclusive un tsunami que se viene, nos va a desbordar. No vamos a tener manera de enfrentarlo, de, en fin, sacar provecho de él y al contrario vamos a caer posiblemente en
en problemas existenciales. Pues qué situación. Qué interesante, doctor José Ramón López Portillo Romano. Le agradecemos muchísimo. Al contrario. Está muy interesante. Aparte del libro, la charla, nosotros quisiéramos tener mucho más tiempo, pero bueno, pues ahí está la esencia. Yo creo que es toda una cátedra, incluso para quienes toman decisiones actualmente en el país, para quienes implementan políticas públicas, ni se diga. Sí, espero que sí, sobre todo el diálogo. Ustedes están abriendo el diálogo. ¿Dónde están sentados aquí los de la 4T, neoliberales, nacionalistas o cualquier otro, dialogando? Está prohibido el diálogo. Eso no puede ser. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Para la democracia. Claro. Bueno, pues aquí 3 crisis: nacionalismo, neoliberalismo, era tecnoeconómica, de José Ramón López Portillo Romano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Y un Gracias. gusto, Gracias. doctor. Igualmente. Gran Gracias. gusto.